Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 2, parte octava, la filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 1, los desarrollos filosóficos del marxismo europeo, 866, el renacer de la filosofía marxista en el 900. La historia intelectual del marxismo del 800 está caracterizada por una progresiva acentuación epistemológica del componente científico respecto al filosófico, hasta el desenlace último de una tendencial difusión de la filosofía de la ciencia. Ese desenlace se encontraba ya presente, al menos en parte, en los mismos fundadores de la teoría. En efecto, aunque habían declarado con orgullo que el movimiento obrero alemán era heredero de la filosofía clásica alemana, Marx y Engels no habían querido sostener con esta afirmación que el comunismo fuera una filosofía. Más bien, habían contrapuesto el punto de vista científico de los socialistas al todavía ideológico de los filósofos, determinados a superar y a suprimir de una vez por todas la filosofía, tanto en la forma como en el contenido. Por otro lado, algunos conocidos pasajes del último Engels, de carácter netamente positivista, sostenían que con Hegel se había acabado la filosofía y que el último sector válido que de ella quedaba era la lógica y la dialéctica. Con Hegel termina, de forma generalizada, la filosofía. Por una parte, porque él, en su sistema, compendia toda su evolución en la forma más amplia. Por otra parte, porque él, aunque inconscientemente, nos muestra la salida que de este laberinto de los sistemas nos lleva al verdadero conocimiento positivo del mundo. Ludwig Feuerbach, Roma, 1950. Lo que sigue quedando aún en pie, con autonomía, de la filosofía que hemos tenido hasta ahora, es la doctrina del pensamiento y de sus leyes, o sea, la lógica formal y la dialéctica. El resto se resuelve dentro de la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia. En Marx, este privilegiamiento de la ciencia coexiste, no obstante, con una fuerte tensión filosófica que nunca disminuyó. Y en el mismo Engels, junto la celebración del saber positivo, subsiste también en todo momento el concepto de una dialéctica estructurada como ciencias de las leyes generales del movimiento y del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento, o el ideal de una teoría global del mundo obtenida inductivamente. Así al menos lo creía el viejo maestro de una observación científica de lo que existe. En sus seguidores y epígonos, esta tensión filosófica, que a pesar de todo había distinguido al marxismo de sus fundadores, había gradualmente disminuido también bajo el influjo del clima positivista y cientificista de la época, propenso a opinar que Marx, más que un filósofo, era un científico, o bien un investigador que había realizado en el campo de las ciencias sociales lo que Darwin había llevado a cabo en las ciencias biológicas. Idea que, en el mejor de los casos, se concretaba en la convicción de que la ciencia llegada a la perfección es ya filosofía. A todo ello hay que añadir el inadecuado conocimiento del Marx filosófico. En efecto, tal y como recuerda Lucio Coletti, el marxismo de finales del 800 no dispone de textos filosóficos de Marx. Tiene a su alcance, y es prácticamente todo, las pocas páginas del Vorwort de 1859 para la crítica de la economía política y del prólogo a El Capital. La misma Einleitung de 1857 y otros escritos, si bien publicada por Kautsky a principios de siglo, parece que haya pasado desapercibida, y es muy difícil encontrar que los escritores de la época, Lenin incluido, hagan referencia a ella. Al finalizar el siglo, la Sagrada Familia misma es una rareza bibliográfica. Luego de haberla buscado sin éxito, Antonio Labriola le pidió una copia prestada a Engels. Los escritos más importantes de Marx del periodo 1843-1846, que son testimonio de su formación filosófica, eran en aquel tiempo desconocidos. En consecuencia, tal y como escribe Korsch,
al tratar de la poca fortuna de la filosofía marxista en la época de la Segunda Internacional, 1889-1914, si por un lado los profesores de filosofía se convencían a sí mismos de que el marxismo estaba desprovisto de un contenido filosófico específico y con esto querían decir algo muy importante contra él. Por otro lado, los marxistas ortodoxos se persuadían entre sí de que su marxismo, en esencia, no tenía nada que ver con la filosofía y con ello querían decir algo muy importante en su favor. Por ejemplo, Franz Mehring, a pesar de su derecho a proclamar haberse ocupado más a fondo que nadie sobre los conocimientos filosóficos de Marx y Engels, había sintetizado su punto de vista ortodoxo relativo a la filosofía, diciendo que hacía suyo el rechazo de las elucubraciones filosóficas, rechazo que en los maestros había constituido la premisa de sus obras inmortales. Y Rudolf Hilferding, haciendo explícito de forma coherente el ideal epistemológico de gran parte del marxismo economicista y afilosófico de la Segunda Internacional, llevado a ver en las ciencias físico-matemáticas y en su procedimiento causal el paradigma mismo del conocimiento, escribía en el prólogo de Das Finanzkapital 1910 que el marxismo es solamente una teoría de las leyes de la sociedad, o bien una doctrina científicamente lógica, objetiva, no vinculada a juicios de valor y tendente a describir nexos causales. Esto, obviamente, no significa, sería ingenuo y acrítico hipotetizarlo, que los marxistas de la Segunda Internacional no hicieran también, de hecho, filosofía o metafísica, y mucho más a menudo de cuanto subjetivamente sostenían. De todos modos, es innegable que también en estos casos estaban convencidos de hacer ciencia, o por lo menos una filosofía científicamente fundada, bien distinta de aquello que tradicionalmente se entendía con este nombre. Este contraste entre lo que los teóricos de la Segunda Internacional hacían y lo que creían hacer no pasará inadvertido a los posteriores marxistas, quienes acusarán muy a menudo a sus predecesores de haber dado a luz una mezcla de mala ciencia y pésima filosofía. A esta situación de progresivo empobrecimiento filosófico del marxismo se habían opuesto, a principios de siglo, aquellos grupos socialistas filosofantes que, temiendo el peligro de una completa desfilosofación de la teoría, se habían propuesto integrar la doctrina de los fundadores con principios provenientes de Kant, Darwin, Spencer, Diezgen, Mach, Bergson, etc. La más conocida y teóricamente revelante de estas combinaciones fue, sin duda, la que hizo entre Marx y Kant. La idea de una fundamentación moral del socialismo había hecho su primera aparición en las obras de Friedrich Albert Lange y de Hermann Cohen, promotor de la Escuela de Marburgo. Este último sostenía que la máxima kantiana de no tratar al prójimo como un medio equivalía en la práctica a la postulación de una sociedad socialista. Sin embargo, pensaba que un socialismo edificado en la ética no tenía nada que compartir con el marxismo. A su vez, algunos de sus partidarios, como por ejemplo Karl Borlander, 1860-1928, y Ludwig Waldmann, 1871-1907, se habían hecho portavoces de una síntesis entre Kant y Marx, sosteniendo que el socialismo, si bien ha sido potencialmente de las contradicciones objetivas del capitalismo, necesitaba, en el momento de poder ser realizado, de la consciente voluntad moral de los hombres. Otra manifestación sobresaliente del encuentro entre neocantismo y marxismo ha sido el llamado austromarxismo, representado sobre todo por Max Adler, 1873-1937, y por Otto Bauer, 1881-1939. Según Adler, el materialismo histórico no se podría confundir con el materialismo filosófico tradicional. ¿Qué es el materialismo? Una respuesta al interrogante sobre la esencia del mundo, de su propio sentido. En pocas palabras, una concepción ontológica y por lo tanto metafísica desde el principio, ni con una metafísica dialéctica de la historia.
Se identificaba más bien con un conjunto de principios heurísticos dirigidos a recoger, en el análisis científico de los acontecimientos, su aspecto concreto y social. A la luz de la historia genética de la doctrina marxista, la expresión materialístico o base material de la ideología no puede ser entendida de otro modo que como una oposición consciente a la filosofía de Hegel, a su tendencia a la sublimación y abstracción de toda experiencia. Frente a esta tendencia, era necesario volver de nuevo al terreno material en la naturaleza y en la historia. El materialismo de la concepción marxiana de la historia y de la sociedad no es más que la acentuación polémica y programática del punto de vista empírico. Dentro de esta interpretación del marxismo, que hacía una rigurosa distinción entre juicios de hecho y juicios de valor, entre descripción y prescripción, Adler terminaba por creer, en sustancia, que el deber ser del socialismo, a pesar de tener sus raíces en el ser del capitalismo, extraía su legitimidad o investidura de un juicio ético de fondo. El nuevo estado social depende, naturalmente, en primer lugar de las condiciones reales de su posibilidad. Dentro, pero de estas condiciones, viene configurado solamente por el ideal ético presente en los hombres que quieren realizarlo. Por sí mismo, el desarrollo económico no produce también el nuevo estado social, sino solamente las condiciones del mismo. Esto significa que el nuevo orden es, en principio, valorado como el mejor, y por esta razón es realizado. Sobre la misma base material serían posibles, de otro modo, en efecto, órdenes sociales muy diversos. Y si no existiera el ideal ético, porque al fin y al cabo el proletariado no debería estar satisfecho con un sistema de feudalismo industrial, si lo que no queda excluido dentro de él encontrará un salario mejor que el actual, una habitación limpia, una jornada de trabajo más corta y la seguridad suficiente contra enfermedades, infortunios, la vejez y la invalidez. Este florecer de modelos eclécticos, destinado a especificarse en múltiples conflictos de posturas y soluciones, demostraba que, también para los socialistas filosofantes, el marxismo, en el fondo, estaba desprovisto de una base filosófica. En otras palabras, como observa Korsch, al perseguir el ideal de una integración filosófica del socialismo, estos estudiosos probaban con suficiente evidencia que también a sus ojos el marxismo en sí estaba desprovisto de contenido filosófico. La pérdida de carga filosófica del marxismo iba acompañada, a finales del 800, de una análoga pérdida de herencia hegeliana. Hablando de Plechov-Kautsky, en 1896, escribía a Bernstein: es nuestro filósofo y aún el único de entre nosotros que ha estudiado a Hegel. Tanto es así que la Neue Zeit, para discutir de temas hegelianos, había tenido que recurrir, a falta de socialdemócratas alemanes que estuvieran a la altura de este contenido, a estudiosos rusos. Por lo demás, como había notado Oskar Negt, Engels ya se había encontrado con tener que insistir continuamente sobre las tradiciones perdidas de la filosofía dialéctica clásica. Y esto para que esta tercera fuente de la teoría marxiana no cayera en el olvido, incluso en el país donde había tenido origen. El mismo Lenin, confirmando el hecho de este vacío teórico, escribía en sus apuntes: no se puede entender cabalmente el Capital de Marx, y en particular su primer capítulo, si no se ha estudiado atentamente y entendido toda la lógica de Hegel. En consecuencia, después de medio siglo, ningún marxista ha entendido a Marx. El ofuscamiento de la sustancia filosófica y hegeliana de la doctrina oscurecida por el privilegiamiento del concepto positivista de evolución sobre el dialéctico de revolución fue vigorosamente frenado en los primeros decenios del 900 por algunas de las principales personalidades marxistas, las cuales, presididas por Plekhanov en Rusia y por Labriola en Italia, se propusieron: 1. Conceder la debida importancia a la filosofía, convencidos, utilizando palabras de Mondolfo, de que ninguna tendencia, vieja o nueva, que surja dentro del Partido Socialista podrá prescindir jamás de aquella necesidad que Marx y Engels sintieron:
la necesidad de pasar cuentas con la filosofía. 2. Defender contra las distintas formas de revisionismo teórico y sus híbridos contubernios especulativos la relevancia y la autonomía categorial del marxismo. 3. Releer Marx, teniendo presente la herencia de Hegel. Semejante renovación intelectual del marxismo encontró su concreción en un amplio espectro de doctrinas, personificadas sobre todo por Lenin y sus partidarios en Rusia, por Mondolfo y Gramsci en Italia, por Lukács, Korsch y Bloch en los países de lengua alemana. Doctrinas que, aun partiendo de situaciones y premisas distintas y con diferentes resultados, estaban objetivamente unidas por el deseo de una reconstrucción, que no rectificación, del pensamiento marxista. Esta llama de interés por la filosofía de Marx surgió y se alimentó gracias a algunos desafíos culturales y políticos, representados tanto por la batalla antirrevisionista consiguiente a la situación de teoría sitiada, en la cual vino a encontrarse el marxismo a principios del 900, lo que provocó la necesidad de restablecer el pensamiento genuino de Marx sin someterlo a filosofías extrañas, como por la oleada revolucionaria de los 2 primeros decenios del siglo, que generó la voluntad de recuperar, más allá de las degeneraciones evolucionísticas y reformistas puestas en marcha por la Deutsche Sozialdemokratie, en núcleo dialéctico y revolucionario del marxismo. A todo esto hay que añadir la tardía publicación de las obras de juventud de Marx. En 1927 apareció la crítica de la filosofía hegeliana del derecho público. En 1932, la ideología alemana y los manuscritos económico-filosóficos, que revelaron al mundo la riqueza originaria del pensamiento marxista y contribuyeron a reforzar más tarde la imagen de un Marx filósofo y no solamente científico. Este renacer, en el 900, de la filosofía marxista coincide con una reanudación creativa de la teoría, la cual, superada la sequedad del positivismo, llega a posiciones nuevas y originales. En el 1781 hemos examinado las doctrinas del marxismo soviético. Ahora nos ocuparemos de las aportaciones filosóficas del marxismo europeo.